¿Qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea a la que estén viendo este video. Sean bienvenidos a esta su lección número 7 de la Academia Forcefield en su curso de After Effects, en el que estamos estudiando VFX de una manera bastante sencilla y cómo realizarlos a partir de este fabuloso programa. Y bueno, pues ya hemos visto diferentes tópicos, diferentes maneras de realizar este tipo de efectos visuales y de llevarlos a videos. Esta vez vamos a trabajar un poco con lo que es el tracking. Pero me dirás, pues ya vimos tracking en una lección anterior. Sí, pero a partir de la versión CS6, After lo que hizo fue insertar una nueva manera de realizar tracking. ¿Qué es esto? Un tracking 3D. También insertó una nueva manera de estabilizar imágenes, estabilizar secuencias. Entonces, lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser justamente eso. Trabajaremos con esta secuencia. Si te fijas, hay poco movimiento, pero sin embargo podemos trabajar con ellos sin ningún problema. Tenemos una cierta perspectiva y los elementos se mueven en un plano más o menos distinto. Entonces, para ello me di a la tarea, antes de comenzar este video, de buscar algunas imágenes que pudieran servir más o menos la, para la elaboración de este video. Por ejemplo, una maceta, por ejemplo, una silla antigua. Puede ser un banco, cosas que más o menos se vayan amoldando a la manera en cómo estamos trabajando y a la vista que tenga este video. Estas son las imágenes que he conseguido. Se encuentran aquí en la carpeta Source, en Azotea. Las tenemos aquí en vista completa. Más o menos hay que tratar de conseguir imágenes que vayan con la perspectiva con la que estamos trabajando, porque si no de nada saldrá que hagamos un tracking 3D. ¿Por qué? Digo, tú te has dado cuenta de que a pesar de que estamos trabajando con una interfase 3D, en realidad estamos montando elementos 2D en esta interfase. Entonces, de nada va a servir que tal vez tengamos una silla vista desde arriba, siendo que nuestra vista o nuestra perspectiva con la que vamos a trabajar realmente es algo así. Y en realidad podríamos decir que estamos viendo esta imagen y el horizonte se encuentra más o menos a esta altura. Por lo cual estamos viendo cierta distorsión de la silla, los elementos se proyectan hacia abajo, de tal manera que estamos ya teniendo una noción de más o menos cuál es la perspectiva que debemos buscar para nuestras imágenes. Es por ello que tenemos por acá elementos que más o menos machan con esa perspectiva. La línea del horizonte se encuentra aproximadamente a esta altura. Seguramente, si has estudiado un poco de perspectiva, sabrás de cómo se compone esto. No es tan difícil de recordarlo. Vamos a ver un ejercicio para, así que cuestiones básicas de dibujo y perspectiva. Abriré un nuevo archivo simplemente para explicar esto de una manera bastante rápida y bastante sencilla. Siempre vamos a tener una línea de horizonte. Esta línea de horizonte puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar muy abajo o puede estar muy arriba. Entonces, dependiendo la altura de la línea de horizonte significa la altura que se encuentra en nuestros ojos. Si nosotros estamos viendo o queremos ver los elementos hacia abajo, tenemos una línea de horizonte que está muy abajo en el plano. Si queremos ver los elementos que surgen de una manera, pues, hacia arriba, pues tendremos una línea de horizonte en diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar un poco con una imagen que tomé. Déjenme abrir una nueva carpeta y buscaremos. Justamente es un screenshot de esta secuencia. Abrir una nueva imagen, nueva layer, perdón. Y te comentaba, la línea de horizonte más o menos viene desde aquí. ¿Qué significa esto? Déjame pintarlo de otro color para que lo podamos ver sin ningún problema. Esto significa que nuestros elementos o nuestras imágenes se están proyectando hacia abajo. Estamos viendo diferentes tipos de perspectiva, pero va de acuerdo a esta línea de horizonte. Por eso es que es como si estuviéramos hincados a la hora que se realizó esta toma. De igual manera, hay elementos que vamos a ver más altos y otros que se van a ver un poco más pequeños. Para eso nos sirve manipular la línea de horizonte. Entonces, regresando a este ejercicio de línea de horizonte sencilla, perdón, vamos a pensar que tenemos elementos tal vez de esta manera.
Y lo que queremos ver nosotros tal vez sea cómo estos elementos se proyectan de maneras distintas. Tenemos nuestra línea de fuga. Y de esta manera es como estamos construyendo nosotros nuestras imágenes. Por ejemplo, en el caso de algunos edificios. Seguramente si tomas el curso de cómic, hay un capítulo en donde seguramente explican esto de una manera mucho más sencilla. Cómo esta línea de horizonte puede ir variando y entre más arriba lo veamos o más abajo los elementos se van a distorsionar de manera distinta. Pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones de dibujo, simplemente esto era como para recapitular un poco, así que vamos a lo que nos lleva o lo que nos interesa. Tomé un screenshot de esta pantalla de la secuencia que te había mostrado anteriormente para poder generar una cierta composición. Ya tenemos elementos que tenemos cargados con anterioridad. Entonces lo único que tenemos que hacer a partir de Photoshop es checar si estos elementos cuadran con nuestra perspectiva, con nuestra composición. Para ello lo único que tengo que hacer es llevarlos a Photoshop rápidamente y puedo con mi herramienta de selección rápida tal vez recortar, hacer un recorte muy burdo. Un recorte se llamaría como un recorte tipo Rogue. Copio y pego. Entonces, de esta manera yo puedo saber si mis elementos pueden funcionar para mi encuadre. Tal vez yo quiera poner este carrito un poco atrás. Me estoy dando cuenta de que sí, funciona bastante bien y sin ningún problema lo puedo integrar. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es trabajar este carrito. ¿Cómo trabajarlo? O sea, quitarle todo el fondo blanco. Ya hemos visto cómo se realiza este tipo de trabajo. Vamos a probar algún otro elemento. Por ejemplo, deseo ver esta caja si funciona realmente para mi encuadre. Entonces lo que hago es recortarlo de una manera bastante sencilla, sin que me lleve demasiado tiempo. Simplemente es para checar si funciona. Si no funciona, entonces no vale la pena recortarla. Pego. Tal vez yo quiero que esta caja se encuentre arriba de esta silla. Y a lo mejor rotarla un poco. Entonces me estoy dando cuenta que también puede funcionar mi caja. Entonces, inmediatamente lo que puedo hacer ya es comenzar a trabajar esta caja. Probemos con los otros elementos. Esto también nos va a servir y te recomiendo mucho que hagas este tipo de experimentos desde Photoshop para que tú puedas saber cómo van a ir colocados tus elementos e igual jugar mucho con las composiciones. Es de vital importancia que tú tengas buenas nociones de composición, si no de nada servirá que estemos manejando tantos elementos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un lenguaje totalmente visual. Entonces, hay que meterse a estudiar un poco de composición. Si te fijas, ¿qué es lo que pasa con este banco? Cuando lo pongo arriba, la perspectiva no me da. Pero, por ejemplo, cuando lo coloco debajo, tal vez que sea un poco más pequeño este banco, la perspectiva me está funcionando. Entonces, puedo quedarme con ese banco sin ningún problema. Vamos a seleccionar la silla. Y de igual manera, recorte rápido. No me estoy fijando en estos momentos en detalle, simplemente es un recorte bastante rápido. A la hora en que ya recorte bien esta silla, pues obviamente quitaré los elementos que están dentro. Por ejemplo, en estos espacios. Tal vez yo quiero manejar esta silla en una perspectiva un poco más frontal. Entonces, si te fijas, bien nos puede servir esta silla. Simplemente lo único que tenemos que hacer es jugar mucho con el acomodo que tenga. E incluso, vamos a hacer una prueba más rápida. Tal vez yo desee borrar en estos momentos lo que tenga de más mi silla. Y de esta manera voy a saber realmente si me está funcionando o no. Obviamente, voy a tener que aplicar corrección de color a cada uno de estos elementos por separado. En el caso de la silla, por ejemplo, que se encuentra más cerca, tal vez para generar una distorsión o necesito generar un desenfoque. ¿Por qué? Porque esta silla se va a encontrar más cerca de mi cámara. Pero recordaremos que esto lo podemos lograr desde After Effects sin ningún problema con el simple uso del enfoque de nuestra cámara digital. Ya has visto cómo funciona realmente todo esto.
Y tal vez pues te parezca igual de formidable que a mí. A mí me encanta manejar el uso de las cámaras. Es una de las cosas que siento que tiene un gran atributo a After. Sin embargo, no es tan fácil aprender a animar una cámara. Lo vamos a ver en un capítulo siguiente. ¿Cómo podemos animar una cámara para que esta cámara genere un viaje? Porque no, lo único que hemos hecho en estos momentos es animar la cámara en un movimiento lineal. Lo que tenemos que hacer ahora es generar este movimiento, pero con curvas, que la cámara vaya enfocando ciertas áreas. Seguramente has visto, eso se llama como una cámara viajera. Vemos que podemos hacer una composición con estos elementos. Entonces, ahora me dispondré a recortarlos. No te preocupes, voy a hacer un corte aquí para posteriormente seguir el video y ya vamos a llevar esto a la composición. Tú sabes ya cómo debemos recortar, ya lo hemos hecho en capítulos anteriores, no te aburriré esta vez con el recorte. Simplemente pues te recuerdo, tienes que utilizar todas las herramientas que hemos usado aquí. Puede ser que selecciones con herramientas de lazo, puede ser que vayas seleccionando con varita mágica o puede ser que vayas seleccionando con la plumilla. Y bueno, voy a hacer un corte y en un momento regreso. Y bueno, gracias a la magia del video grabado vía computadora, es que podemos realizar este tipo de cortes. Ya en este momento ya he realizado los recortes de las imágenes, como te había comentado. Y pues en este momento ya tienen generado su canal alfa. Lo único que tenemos que hacer ahora es ir directamente a Photoshop, digo a After Effects, y a partir de ahí ya vamos a generar nuestra propia composición. Guardé una imagen JPG simplemente para tener una idea de más o menos cómo van a quedar los elementos a la hora que los montemos en nuestra imagen, en nuestra composición. Entonces, vamos rápido a After Effects. Lo único que tenemos que hacer ahora es cargar el video. Vamos a abrirlo. Entonces, voy a video. Entre todos estos videos que tengo, yo ya tengo seleccionado el video de la silla. Este video pues tiene cierto audio. Está grabado con cámara de mano, por eso es que flota un poco, pero es de una manera intencional también para que podamos ver cómo se mueven las capas. Y ahora lo único que tengo que hacer es abrirlo. Recuerda, tenemos que generar nuestras propias carpetas para poder nosotros tener organizado nuestro proyecto. Entonces, esto se va a llamar video. Ya una vez que tengo esto, de una vez iré generando mi carpeta de material. En esta carpeta cargaré directamente todas las imágenes que había recortado anteriormente. Todas van a estar cargadas como un footage, porque solamente están generadas como una sola capa por imagen. No tengo ninguna imagen que tenga mayor número de capas que esta. Ok, cargaré mis imágenes, ya las he seleccionado todas y daré abrir. Inmediatamente, como ya tenía mi carpeta seleccionada de material, lo que hizo es ya mandarme mis imágenes. También lo que necesito ahora es cargar también mi imagen guía, que es justamente esta, el JPG guía, para yo tener una guía justamente, una sobre la cual yo voy a montar mis imágenes. Entonces, bueno, vamos a composición. Voy a generar mi composición a partir del video que yo ya tengo hecho. Este video ya mide 1280 x 720. Recuerda, como ya lo hemos dicho durante todo este curso, para generar una nueva composición a partir de un video debemos llevarlo al icono de composición y soltar. De esta manera es como ya tenemos generada nuestra propia composición al formato que tiene el video, e inclusive la duración exacta en este caso son 12 segundos y estamos trabajando un frame rate de 29.97. Entonces todo está listo. Ahora vamos a la parte que no habíamos visto con anterioridad. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es dar de alta la opción para generar un tracking, pero no es el tracking que estamos acostumbrados, el que te había mostrado con anterioridad. Este track ha sido el tradicional que se ha utilizado en After Effects, ya que, como te había mostrado, tenemos que generar un cuadro que siga los píxeles. Los píxeles en su movimiento, y de esta manera nosotros nos podemos agarrar a estos píxeles. Sin embargo, lo que nos está generando es un tracking, pero solamente en 2D. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor yo quiero colocar elementos 3D en esta imagen? Vamos a ver cómo se puede realizar esto.
Lo que voy a hacer es seleccionar la capa de la silla, que viene siendo la secuencia que yo ya tenía hecha desde antes, y daré clic derecho. Vámonos directamente. Recordarás que para nosotros poder generar un tracking, dábamos clic aquí en Track Motion. Ahora, vamos a generar, pero Track Camera, una cámara de traqueo. Te recuerdo, esta opción solamente está disponible a partir de la versión CS6. Esta ha sido una innovación que se generó. Démosle clic en Track Cámara. Y lo que va a pasar es que ahora vamos a tener que tener un poco de paciencia porque nuestro video va a comenzar a analizarse. ¿Qué es lo primero que está realizando ahora el video o el programa? En estos momentos está analizando todo el fondo, todo lo que compone nuestro video. Estamos viendo aquí cómo está corriendo cada uno de los píxeles, de los cuadros, perdón. Nos está diciendo, lleva 70, 80 cuadros de 360 cuadros. Este es el primer paso. Son dos pasos. El primero nos está leyendo cómo se mueven los píxeles para posteriormente pasar a un segundo paso. Este segundo paso lo que va a hacer es interpretar estos píxeles, pero en una manera tridimensional. Entonces, lo que vamos a tener como resultado son muchos puntos que están colocados de una manera tridimensional y que aparte nos están generando perspectiva. Eso es lo interesante de este asunto. El hecho ya de tener nosotros los puntos en perspectiva, va a ser mucho más fácil colocar los elementos que tengamos nosotros, y aparte también nos va a generar una cámara. Esta cámara se va a mover en 3D. En estos momentos está acabando el primer paso, estamos pasando al segundo paso. Tenemos que tener un poco de paciencia y aquí lo tenemos ahora. Vamos a verlo un poco más grande. Si te fijas, tenemos muchos puntos. Cada uno de estos puntos nos está mostrando una perspectiva diferente y se mueven conjuntamente con nuestra imagen. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es seleccionar los puntos. Para esto, vamos a ir a la imagen que teníamos guía. Vamos a ver aproximadamente en dónde vamos a colocar cada uno de nuestros elementos. Por ejemplo, el cochecito. El coche de juguete lo voy a colocar más o menos a esta altura. Entonces, lo que tengo que hacer en estos momentos, voy a alejar un poco. Lo que tengo que hacer es seleccionar estos cuadros, estos tracking points que se encuentran. Y por ejemplo, puedo seleccionar esta serie de 3. Me está dando una perspectiva. En este momento lo único que tengo que hacer ahora va a ser crear un null y crear una cámara. Puede ser que cree un null o un sólido. Vamos a probar con un sólido en estos momentos. Me acaba de crear una cámara 3D. Tenemos un sólido que se mueve en 3D. Veamos qué es lo que sucedió. Si nos colocamos de manera horizontal, de manera superior, estamos viendo una cámara. Nuestro sólido se encuentra más o menos colocado ahí en un espacio en 3D, pero está respondiendo esta cámara al movimiento que nosotros estamos generando. Si te fijas, se está moviendo conjuntamente con, con nuestros elementos. De tal manera que nosotros sin ningún problema podemos colocar elementos 3D porque tenemos una cámara que está emulando. Lo que está pasando, tenemos esta capa que se llama silla, está trabajando en 2D. Tenemos una cámara que está en 3D y lo que podemos hacer ahora es colocar elementos en 3D sin ningún problema. Ahora, ¿cómo podemos nosotros regresar y ver los demás puntos? Porque ahorita solamente hemos colocado un solo punto. Podemos irnos aquí a efecto, en cámara tracker, y finalmente nosotros ya debemos buscar una opción para poder visualizar los puntos que ya habíamos generado con anterioridad. Entonces, seleccionamos nuestra capa en la que está hecho el tracking, desplegamos la opción de efecto y seleccionamos 3D Camera Tracker. Esto lo que hará será mostrarnos todos nuestros puntos. Nos estamos yendo a una sola vista para poder nosotros visualizar los puntos que tenemos para generar nuestra composición. Entonces vamos a ver la guía. Tenemos que, por acá tenemos ciertos elementos que están encima de la silla, entonces coloquémoslo. Vamos a colocar aproximadamente por aquí. Y lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo sólido.
De una vez hagamos los que siguen. Más o menos por acá se encuentra otro elemento. Entonces, a esta altura, aproximadamente, voy a crear otro nuevo sólido. O puede ser dos nulls. Lo que está pasando aquí es que se encuentran en planos distintos. Lo que tengo que hacer ahora es seleccionar solamente los que se encuentran en un solo plano. Entonces selecciono uno y creo un nuevo null o un nuevo sólido. Lo estamos viendo ahí, se encuentra más lejos. Necesitamos un elemento que se encuentre más enfrente. Entonces también voy a crear un nuevo sólido. Y bueno, de esta manera, si yo doy clic en cualquier otro lado, van a desaparecer inmediatamente. Simplemente lo que va a estar pasando es que yo estoy viendo ya mis elementos de manera distinta. Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir estos sólidos con mis elementos. Para ello, regreso a mi ventana de proyecto y, por ejemplo, este sólido que se encuentra aquí, esta es para insertar el elemento que yo tengo sobre la silla, que viene siendo esta caja. Busco en mi carpeta de material la caja, que viene siendo esta. Entonces regreso a la composición. ¿Y cómo yo puedo suplantar un sólido por una imagen o por otro elemento? Fácil. Simplemente tienes que dejar oprimida la tecla Alt. Repito, tecla Alt, déjala oprimida. Da clic sostenido sobre la capa que quieres llevar. Y sin soltar la tecla Alt, lo llevas. Y en el momento en que estés sobre ella, suelta. Seguimos con la tecla Alt. ¿Qué es lo que pasó ahora? Que nuestro sólido ha sido sustituido por la caja. Lo único que tenemos que hacer ahora es bajarle el tamaño. Lo estoy haciendo de esta manera. Entonces, ahora nada más tengo que reacomodar un poco mi imagen. Vamos a ver cómo está funcionando esto ahora. Si te fijas, ya está funcionando de manera distinta. Pareciera como si se encontrara mi imagen, mi caja sobre la silla. Esto es una manera 3D. Voy a apagar el sonido en estos momentos y bajaré un poco la resolución con el fin de que podamos ver esto de una manera mucho más rápida. Si te fijas, estamos colocando elementos en un 3D y están respondiendo. Pareciera que se encuentra en el mismo plano. Ahora, vamos a colocar el coche. Seleccionamos nuestro sólido. Buscamos la imagen del carro y oprimimos nuevamente la tecla Alt. Damos clic sostenido, arrastramos y soltamos. Lo único que tenemos que hacer ahora es modificar la escala. Tal vez un poco más pequeño. Y ahora lo que tenemos es que se están moviendo también conjuntamente los elementos. Vamos a llevar la maceta. Y es el mismo procedimiento. Alt y soltamos. Entonces bajamos la escala. De tal manera que nuestra maceta se encuentre en un plano distinto. Posteriormente haremos una corrección de color. No te preocupes por eso. Tal vez nuestra maceta es demasiado grande. Entonces todavía podemos bajar más el tamaño y llevarla al piso. Me interesa que esta maceta se encuentre fuera del cuadro. Y si te fijas, estamos generando una profundidad con este efecto de 3D. Ahora, selecciono mi cuadro. Vayamos a nuestro cuadro guía y estamos viendo que aquí hay un banco. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es exactamente lo mismo. Alt, tecla Alt, arrastro y suelto. Entonces de esta manera mi banco ya se está encontrando en un plano distinto. Aquí lo estamos viendo. Cada uno de los elementos está respondiendo de manera distinta. Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba y veamos si es que nos funciona.
Recuerda, primero guardaré mi proyecto. Este proyecto pues se llamará azotea. Lo guardo. Y pues resulta que en mi visualización yo coloqué un elemento en primer plano. Entonces vamos a tratar de colocar este elemento en un plano, en este plano, para que de esta manera nosotros podamos visualizarlo. Recordarás que te comenté que todos los elementos deben ir abajo de la cámara. Nuestra cámara, vamos al punto de vista, se encuentra aquí. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es llevar la silla, pero a un punto que se encuentra cerca de mi cámara. Voy a colocar mi silla, la suelto, la convierto en un layer 3D y vamos a ver si es que nos está funcionando. Estamos colocando en un punto cercano a la cámara. Simplemente estoy ajustando un poco, de tal manera que pueda verse lo más cercano posible. Tal vez necesite rotar un poco esta imagen en su eje Z. Entonces oprimo R, busco el eje Z y roto para ajustar un poco la perspectiva. Y hagamos una prueba. Veamos si es que está funcionando nuestra posición. Estamos viendo que sí está funcionando. Aquí estamos viendo cómo está funcionando esto. Tal vez puede ser que esta silla vaya un poco más abajo, sin ningún problema, y un poco más metida o salida del área. Pero si te fijas, estamos trabajando en capas distintas. Entonces la bajo un poco, reencuadro. Recuerda, no son elementos 3D, así que no podemos distorsionar tanto la perspectiva. Y ahora vamos a regresar a esta vista. Lo que voy a hacer ahora, recordarás, selecciono todas mis layers y oprimo la tecla U. ¿Para qué me sirve esto? Para contraer todos los layers, toda la información que tenga. De igual manera, si oprimo nuevamente la tecla U, aparecerán ciertas posiciones. Por ejemplo, la animación que tiene mi cámara es esta. Entonces, todos los elementos que tengan animación, si oprimo solamente una vez la tecla U, aparecerán. Los elementos que están abajo no tienen animación. Entonces, por lo mismo no aparece. Pero si oprimo dos veces U, me van a aparecer muchos controles de cada uno de estos elementos. Si quiero contraer nuevamente, oprimo U y está listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, veamos si puede funcionar. Es un pequeño experimento. Vamos a aceptar profundidad de campo. La estamos generando un poco por acá. Y la distancia del foco. Recordarás que podemos modificar completamente esto. Vamos a llevar esto a full. De tal manera que estamos viendo cuáles son los elementos que están distorsionándose. Llevémoslo a full nuevamente. Y lo que queremos en este momento es manejar. Tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de estos elementos. Porque si te fijas, abrí demasiado mi campo, la apertura de mi diafragma. Entonces lo que está sucediendo es que los elementos que están en 3D se están desenfocando. No deseo eso. Simplemente yo lo que deseo es que el elemento que se encuentra aquí frontal me genere un desenfoque, pero no de los demás elementos. Entonces yo tengo que comenzar a experimentar poco a poco con mis elementos de tal manera que yo pueda desenfocar alguno de ellos. Pero pero también podría yo jugar un poco con algún filtro. Entonces lo que voy a hacer es selecciono la silla, me voy a efecto y en efecto busco el blur. Blur and Sharpen, puede ser desenfoque en español. Seleccionamos Gaussian Blur o desenfoque gaussiano y comenzamos a desenfocar nuestro elemento poco a poco. Si te fijas, ya está desenfocándose. Puede ser que tenga dos puntos de desenfoque. Regresemos nuevamente a nuestra cámara porque no deseo que se desenfoque este banco. Puede ser que yo apague la profundidad de campo
o la deje prendida. Ve cómo nos afecta. Si la prendo, el banco se está desenfocando. Y si la apago, mi banco sigue ahí, fijo. Entonces, lo que haré en estos momentos, voy a apagar la profundidad de campo. Simplemente lo dejaré el desenfoque de mi imagen. Incluso la llevaré hasta un 4 tal vez. O un 3 mejor. Para que no me genere el desenfoque que yo necesito. Tal vez necesito que este coche, el carro, no sea tan grande. Entonces vamos a bajarle un poco más el tamaño. Lo llevaré a un 7. E igual, tal vez necesito que la perspectiva de este coche coincida un poco. Entonces lo que voy a hacer es rotarlo. Lo estoy rotando en su eje Z. De tal manera que más o menos matche con la perspectiva en la que se encuentra. Y ahora, necesito comenzar a meter corrección de color a cada uno de estos elementos. Selecciono la maceta, voy a efecto, Color Correction, busco y lo primero que necesito hacer es desaturarlo. Entonces, voy a tono de saturación, desaturo, porque está demasiado saturada la imagen. Necesito que cuadre, porque esta imagen es un poco desaturada. Ahí está. Selecciono la silla que está enfrente, e igual, necesito otro efecto, Color Correction, busco Hue Saturation y desaturo. Ya comienzan a machar los elementos poco a poco. Selecciono el banco, efecto, Color Correction, Hue and Saturation y desaturo. De tal manera que los elementos poco a poco comienzan a integrarse. Efecto, Color Correction, desaturo. El cochecito también está un poco saturado, brinca demasiado de nuestra composición. Doy clic derecho, voy a Select y selecciono el coche. E igual. Vámonos a Efecto, Color Correction y Hue y Saturación. Y lo desaturo un poco. De esta manera, yo ya estoy generando que mis elementos ya tengan cierta saturación. Bajaré la resolución un poco para que podamos ver esto más rápido. Entonces lo que está pasando aquí es que ya tengo mis elementos insertados dentro de mi composición y parece que se mueven de la misma manera en cómo se mueven los demás elementos. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer ya es comenzar a machar un poco más mis elementos. Por ejemplo, este cuadro, este banco se encuentra demasiado iluminado. Selecciono el banco, ya está seleccionado, aquí lo vemos. Efecto, y busco igual en Color Correction, y ahora me voy pero a niveles. Expando un poco esta ventana y manipulo el histograma. Lo voy a oscurecer el banco un poco. Tal vez no demasiado, de tal manera que el banco se conserve más o menos en una gama cromática y en una iluminación. Porque lo que necesito es que cuadre. ¿Qué pasa si quito? Te fijas, está machando poco a poco. Tal vez igual el carro. Lo que bien puedo hacer es seleccionar este filtro que le puse y lo copio con Control C o con manzana C. Selecciono el carro, perdón, y lo que haré ahora es pegar este mismo efecto. Perdón, aquí lo tengo, voy a seleccionar, pero niveles. Entonces copio, vamos al carro y pego. Me ha pegado el mismo efecto debajo. Vamos a ver cómo se ve con y sin. Si te fijas, empiezan a machar poco a poco los elementos. Igual puede ser que a lo mejor le baje un poco el brillo al carro. Ya está machando un poco más. Tal vez el banco necesite lo mismo. Bajar un poco el brillo. La planta también lo necesita, entonces pego el efecto que tenía. Le bajo un poco el brillo. A lo mejor aquí necesito que ciertos tonos brillen un poco más. Entonces comienzo a manipular la planta. Y lo estamos viendo de esta manera. Poco a poco los elementos ya han ido machando. Guardaré la composición nuevamente.
y podemos hacer pruebas. Lo estamos viendo aquí, cómo está funcionando poco a poco. Entonces, ahora necesito generar alguna sombra. Tal vez alguna manera en que lo pueda realizar, ya que no tengo un piso virtual, lo puedo realizar tal vez con alguna mascarilla. Entonces, lo que voy a hacer a continuación será esto. Deselecciono todos mis elementos y creo un nuevo sólido. Este nuevo sólido va a ser completamente negro. Ok. Entonces lo que voy a hacer aquí será trazar más o menos la mascarilla de este sólido. Ya que la tengo seleccionada, voy a modificar. Le pondré un shape, perdón, un degradado. Y listo. Ahora, lo que voy a hacer, contraigo todas mis capas. Esta capa la voy a llevar a la altura más o menos del carro, porque quiero hacer la sombra del coche. Y lo que haré será convertir esta sombra en un 3D. Aparte, le pondré un modo en Multiply y le bajaré un poco la opacidad. ¿De qué me sirve esto? Vamos a ver. Selecciono el coche, busco mi coche, mi carro, oprimo la tecla P para que me saque la posición. Simplemente selecciono posición, oprimo Control C para copiar, regreso al sólido, oprimo P, selecciono la posición y pego con Control V. Entonces lo que está sucediendo en este momento es que ya se encuentra en el mismo plano el coche y la sombra. Ahora necesito cambiar también la rotación. Entonces oprimo, seleccionando el coche R, copio la rotación y me voy al sólido y oprimo R también para sacar la rotación y pego. Entonces lo que está sucediendo ahora es que ya estamos en el mismo plano. Nada más lo único que tengo que hacer ahora es bajar la escala de mi sombra. Me acerco un poco al coche y muevo mi elemento en 3D hacia atrás. De esta manera, si modifico nuevamente la escala, lo que va a suceder es esto. Mi coche ya está cuadrando, puede ser que modifique un poco la rotación, así que necesito rotarlo en Z. Reacomodar el coche. Así. Y lo único que tengo que hacer ahora es bajarle la intensidad porque está demasiado fuerte. Tal vez la mascarilla también está demasiado suave el corte. Bajo un poco más la intensidad. Entonces, listo. ¿Qué es lo que tengo ahora? El coche ya tiene una sombra. De esta manera, vamos a verlo cómo está actuando en dos vistas. Tal vez te estoy confundiendo un poco. Pero si te fijas, este es el layer del coche. Y detrás de él tengo un layer en 3D que me está simulando una sombra. Es un sólido que está enmascarillado. Esta es la manera en como nosotros podemos poner sombras a los elementos en 3D. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que ya tengo mi cámara ya animada. Tengo todos los elementos que están respondiendo a la cámara sin ningún problema. Ahora, lo único que tengo que hacer, vamos a crear nuestra corrección de color. Primero voy a salvar nuevamente. Siempre es muy bueno que vayas salvando. Y de hecho, yo lo que te recomiendo es que vayas generando versiones. Por ejemplo, en este caso se llama azotea. Entonces, cuando ya tenga un buen avance, puedo grabar azotea-001. Vamos a hacerlo para que veas cómo se realiza. Azotea-001 y salvo. ¿Por qué es bueno que guardes versiones? Porque puede suceder de repente, cuando estás trabajando para algún cliente o para alguna casa productora o lo que sea, puede suceder de repente que los clientes pues quieren algún cambio. Y lo que va a pasar en todo caso es que necesitas pues regresar a versiones anteriores. O también puede suceder que el archivo se te puede dañar. Puede tener un daño a la hora que tal vez estás guardando en el momento en que estás salvando tu documento, se va la luz o tiene un fallo el programa. Entonces lo que puede pasar es que tu archivo se dañe. Ya no va a ser reproducible, no lo vas a poder abrir, pero sin ningún problema puedes regresar a una versión anterior
y lo único que tienes que hacer ahora es retomar el proyecto desde ese momento, no volverlo a hacer. Entonces, bueno, ya que tengo todo esto, selecciono nuevamente mis pinceles para contraerlos. Recuerda, oprimiendo la tecla U. Y voy a crear una nueva capa de ajuste. Esta capa de ajuste, recuerda, se crea hasta arriba. La voy a poner debajo de mi cámara para no confundirme y no perder la cámara. A esta capa de ajuste vamos a agregarle el efecto que ya habíamos utilizado anteriormente, Lux, de Magic Bullet. Ya lo ha colocado, entonces doy clic en Edit. Y lo que va a suceder ahora es que me abre nuevamente el efecto o el programa de Magic Bullet del Lux. Y ya puedo darle alguna intención nueva a esta composición. Si te fijas, cada elemento está reaccionando de manera distinta. Entonces puede ser que yo me quede con una imagen de este modo. Porque de alguna manera el acabado que estamos dando es como un acabado viejo. Puede ser algo así o algo más o menos por aquí. Entonces lo único que vamos a tener que hacer después de esto es contrastar nuestros elementos. Porque lo que está pasando con esta corrección de color es que está generando que los colores sean muy opacos. Entonces contrastemos un poco, manejando nuestros elementos, la exposición, aquí la tenemos, y contrastamos poco a poco. De tal manera que en el momento en que ya esté lista la corrección de color, simplemente oprimiremos la tecla Finish o Finish. Ahí lo tenemos, más o menos con un contraste generado. Vamos a ver qué otros elementos tiene este tipo de corrección de color. Esto es lo que nos está generando tonos medios, pero en cualquier momento le puedo poner Reset, la difusión. Esto nos está generando también un poco más de contraste en la imagen. A lo mejor si estamos realizando un filme, tal vez de carácter como tal vez tétrico, estamos teniendo bordes muy definidos. Son tonos demasiado también, pues de alguna manera, pues contrastados. Podemos subirle el glow a la imagen, el brillo, o bajárselo por completo. Yo quiero que esta imagen esté quemada, porque es la intención tal vez de esta. Pensemos, como te dije anteriormente, que tal vez estamos manejando alguna escena de alguna película. En este caso, pues algo viejo. Entonces, en este momento yo simplemente ya puedo dar Finish. Y estamos viendo cómo está actuando nuestra corrección de color. Si te fijas, está dando una intención totalmente distinta a la escena. Bien, esto ya podría ser tomado como una escena de alguna película. Y bueno, sin ningún problema ahora podemos salvar la imagen. Tal vez yo deseo también agregarle a esta imagen, a esta capa de ajuste, un efecto de noise. Por agregarle grano o por agregarle el noise. De tal manera que también se vea como algo un poco viejo. Aquí lo estamos viendo cómo está actuando este noise. A lo mejor me pasé un poco, puede ser que tenga 12% de noise. Aquí está. El grano está actuando. Y bueno, ahora mandaré esto en un render. Ahora sí, voy a activar el sonido para tener más o menos una idea del ambiente en el que fue grabado esto. Y oprimamos la secuencia de teclas, puede ser comando control M en el caso de una Mac. Si no tienes este tipo de secuencia, entonces puedes ir a File, Export y Add to Render Queue o la cola de procesamiento. Tenemos que seleccionar nuestras opciones. En este caso yo estoy dando un codec H.264 porque no me interesa en estos momentos generar un archivo de alta resolución. Oprimo OK. El color está bien en RGB, no me interesa generar alfa. Debo de dar de alta la opción de audio y oprimir OK. Tal vez no deseo tener un previo en esta resolución en 1280 x 720, entonces selecciono half, mitad, me va a dar un previo de 620 por 640 x 360. Oprimo OK y vamos a llevar esto a la carpeta de renders. Esto se va a llamar azotea.
Démosle salvar. Entonces oprimamos la tecla de mayúsculas para activar mayúsculas y generemos el render. Estamos viendo que el render está actuando bastante rápido. En realidad no nos está consumiendo mucho espacio dentro de nuestro disco duro. Esta es una gran ventaja, utilizar este tipo de efectos. Y también tiene mucho que ver que no estamos metiendo tantos efectos a nuestra composición. No estamos usando en este momento partículas. Sí estamos metiendo capas 3D, pero si te fijas no son demasiadas. Son capas que están actuando y respondiendo a una cámara. En realidad nuestras capas no están animadas. Lo que está animado en este momento son la cámara simplemente, que la tenemos sobre un footage o una secuencia que está generada en 2D. Entonces, vamos a ver cómo está actuando nuestro render. Aquí nos está diciendo qué es lo que está rendereando. Está el layer 1, layer 2, está generando la transformación. Nos está diciendo que más o menos un estimado para nuestro render final va a ser esto. Sin embargo, pues va variando, depende mucho. En estos momentos vamos aproximadamente en el cuadro 264, en el segundo 9, más o menos, nos está diciendo aquí cuánto nos falta de nuestro render y cuánto dura en realidad nuestro render. Tiene 360 cuadros, vamos en el cuadro 310 aproximadamente, está diciendo que dura 11 segundos con 29 cuadros. Esa es la duración de nuestra secuencia. Entonces, estamos próximos a escuchar el arpa. En el momento en que escuches eso, quiere decir que tu render ya está listo. Esperemos 2-3 segundos aproximadamente. Listo. Ahora, expandimos, damos clic en la tecla, en la palabra amarilla y vamos a ver cómo está funcionando nuestro render. Te fijas, los elementos 3D están cuadrando perfectamente. Tal vez hay una que otra falla, pero es muy poca la falla. Vamos a comparar este con nuestro compuesto, nuestra imagen o nuestro video original. El video original era este. Te fijas, en realidad no tiene esto una corrección de color, no hay realmente pues mayor intención, es un footage pues que puede ser tomado hasta con la cámara de tu celular sin ningún problema. Contra esto que ya es un compuesto. Estamos respondiendo a una imagen. Y de igual manera, si tú tienes tal vez una secuencia de algún personaje que quiera entrar en esta escena, también se puede. Lo podemos insertar sin ningún problema y este personaje se va a mover en un ambiente 3D. Y bueno, esto ha sido la manera en cómo podemos trabajar un tracking 3D a partir de alguna secuencia, sin ningún problema. En el siguiente capítulo de esta lección vamos a ver, y esto es mucho más fácil, cómo trabaja ya ahora el tracking camera, perdón, la cámara estabilizadora. No es la manera tradicional en la que la hicimos la vez pasada. Recordarás que generamos dos tracking points, uno muy cerca de otro. De esta manera nosotros podíamos leer la posición y también la rotación. Lo que nos daba por resultado era una secuencia, pues sí, una toma que no se movía tanto. Pero esto lo podemos hacer ya de manera automática ahora con esta versión de CS6, que la verdad te recomiendo mucho que la tengas. Tiene muchos atributos esta versión. Si no la tienes, pues en verdad trata de hacer todo lo posible por conseguirla, ya que es una maravilla este tipo de opciones que tiene. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.